Bienvenido a una lección sobre cómo comparar y ordenar decimales. Aquí se nos pide que comparemos los decimales usando mayor que, menor que o igual. Hay dos formas principales de hacer esto. Una forma es comparar los valores del lugar de izquierda a derecha. Por ejemplo aquí, observe cómo ambos números contienen un 9 en el valor posicional. Y observe cómo este número tiene un 8 en las décimas valor posicional. Este número solo tiene un valor de 7 en las décimas. Entonces podemos parar aquí. Y sabemos que 9.8, o 9 y 8 décimas es mayor que 9.7, 9 o 9 y 79 centésimas. Otra forma de hacer la comparación sería asegurarse de que ambos números tengan el mismo número de valores posicionales que a la derecha del punto decimal. Por ejemplo, comparando 9.8 y 9.7, 9. Como 9.7, 9 tiene dos valores posicionales a la derecha del punto decimal, podemos poner un 0 aquí en el centésimas de valor posicional, y ahora tenemos 9 y 80 centésimas, en comparación con 9 y 79 centésimas. Una vez que tienen el mismo número de valores posicionales, es mucho más fácil comparar. 9 y 80 centésimos, es mayor que 9 y 79 centésimos. De nuevo, 9.8 es mayor que 9.7, 9. Para el número 2, comparemos los valores de posición. Observe cómo ambos números tienen un 5 en el valor posicional de las unidades. Luego, ambos números tienen un valor de 2 en las décimas, pero observe que aquí tenemos un valor de 1 en las centésimas, y aquí tenemos un valor de 2 en las centésimas. Y porque 2 es mayor que 1, 5.2, 2 es mayor que 5.2, 1, 9. O podemos decir que 519 milésimas son menos de 5 y 22 centésimas nuevamente, si queremos compararlos usando el mismo número de valores posicionales porque tenemos tres valores posicionales a la derecha del punto decimal aquí, podemos agregar un 0 en el valor posicional de miles aquí, y compara 5.2, 1, 9 a 5.2, 2, 0. Entonces aquí tenemos 5 y 219 milésimas. Aquí tenemos 220 milésimas, entonces 5.2, 2, 0 es mayor que 5.2, 1, 9. O podemos decir que 5.2, 1, 9 es menor que 5.2, 2, que nos da la misma desigualdad que tenemos aquí. Ahora eche un vistazo al pedido de decimales. Queremos ordenar la lista de menor a mayor. Y nuevamente podemos hacer esto de dos maneras. Si desea comparar los valores posicionales, es útil escribirlos verticalmente y alinear los valores posicionales. Entonces tenemos 5.0, 9, 5.0, 8, 5, 5.1 y 5.1, 2. Observe cómo todos los valores tienen un 5 en el valor posicional. Comparando el valor posicional de las décimas, aquí tenemos una 0. Un 0, 1 y 1. Entonces estos dos serán los más pequeños. Entonces, si comparamos el siguiente valor posicional, observe cómo aquí tenemos un valor posicional de 9 en las centésimas. Aquí solo tenemos un 8. Lo que significa 5.0, 8. T5 es el menor valor de esta lista, seguido de 5.0, 9. Así que hemos terminado con estos dos valores, y ahora queremos comparar 5.1 y 5.1, 2. Observe cómo este número no tiene un valor en el valor posicional de centésimas. Entonces, si quisiéramos incluir 1, sería un 0. Observe aquí que tenemos un 0 en el valor posicional de cientos y aquí tenemos un 2, que significa 5.1, 0 que es 5.1 es menor que 5.1, 2. Entonces tenemos 5.1, seguidos de 5.1, 2. El segundo método es escribir todos los valores con el mismo número de valores posicionales. También demostremos esto. Comenzando con 5.0, 9. Entonces tenemos 5.0, 8, 5, 5.1 y 5.1, 2. Debido a que este número aquí tiene tres valores a la derecha del punto decimal, hagamos que todos los valores tengan el mismo número de decimales, entonces incluiremos un 0 aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora podemos comparar los valores de esta manera. Tenemos 5 y 90 milésimas. Aquí tenemos 5 y 85 milésimas. Aquí tenemos 5 y 100 milésimas.
Aquí tenemos 500 milésimas. Entonces este sería el valor más pequeño porque tenemos 5 y 85 milésimas, seguidas por 5 y 90 milésimas, seguidas por 5 y 100 milésimas. Y luego finalmente tenemos 520 milésimas. Sin embargo, solo asegúrese de dar la lista. Usted da los decimales en la forma original, no con los ceros adicionales en los valores del lugar. Echemos un vistazo al segundo ejemplo. Y nuevamente mostraremos esto de dos maneras. Primero alinearemos estos valores verticalmente y nuevamente comenzamos con el valor posicional más a la izquierda porque ese es el valor posicional más grande. Observe que todos estos números tienen un 1 en el valor posicional de decenas, así como un 2 en el valor posicional de 1. A continuación, todos los valores también tienen un 0 en el valor posicional de las décimas. En las centésimas, tenemos un 1 aquí, un 0 aquí, 1 ella, y un 0 aquí. Entonces, los dos valores más pequeños hasta ahora tendrían que ser este valor y este valor. Porque estos dos tienen un 0 en el centésimas de valor posicional. Así que ahora comparamos el siguiente valor posicional solo para estos dos. Aquí tenemos un valor posicional de 9 en las milésimas, y aquí solo tenemos un 8. Entonces 12.008 sería el menor o menor valor aquí, seguido por 12.098. Tenemos dos valores restantes que tenían un valor de 1 en las centésimas. Así que ahora comparamos el valor posicional de las milésimas. Observe cómo este número no tiene un dígito en el valor posicional de miles, por lo que podemos incluir un 0 y no cambiar el valor. Entonces aquí tenemos un 0 en el valor posicional de las milésimas. Aquí tenemos un 1, y por lo tanto 12.01 es menor que 12.01. Entonces tenemos 12.01 y 1 por 12.011. Escribamos también todos estos valores con el mismo número de valores posicionales. Primero los copiaremos en nuestra tabla a continuación. Ahora incluiremos ceros. Entonces todos los números tienen el mismo número de valores posicionales. Entonces, para este primer valor, incluiremos un 0 en el valor posicional de miles y 10 milésimas. Aquí incluiremos un 0, así como aquí. Entonces tenemos 12 y 110 milésimas. 12 y 98 10 milésimas, 12 y 110 10 milésimas, y 12 y 80 10 milésimas. Entonces podemos ver que el valor más pequeño estará aquí a las 12 y 80 y 10 milésimas, que es solo 12.008. ¿Qué tenemos aquí? El siguiente sería 12 y 98 10 milésimas, que sería este número aquí, que es el segundo. A continuación tenemos 12 y 110 milésimas, que en realidad es 12.01. Y finalmente tenemos 12 y 110 10 milésimas como el valor más grande, que visualmente era 12.01, 1 o 12 y 11 milésimas. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.